Pues vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Dios, aquí estamos en esta casa. Padre Dios, queremos saber lo que Jesús vino aquí al mundo, lo que hizo, y una de las cosas que hizo fue formar un grupo de personas, una iglesia para ti, una iglesia de Él. Padre, te pedimos que nos ayudes a entender la palabra de Dios. Queremos sinceramente seguir tu camino, queremos sinceramente conocerte más. Ayúdanos, Padre Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. María, Madre de Jesús, ayúdanos, ruega por nosotros. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a hacer eh, vamos a trasladarnos al tiempo anterior, al tiempo antiguo. Hay que recordar que el tiempo se divide en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. Ya lo sabemos todo eso, ¿verdad? Entonces, es que necesitamos meternos a la historia aquí, porque la historia nos ayuda a entender esto. Si no nos metemos en la historia, no podemos entender las cosas bien, porque Jesucristo vino y está en la historia. No es que nada más esté en la Biblia o en la iglesia, no, está en la historia. Muy separado de lo que dice la iglesia y lo que dice los libros, está dentro de la historia, en los libros de la Biblia. Así que eso nos ayuda a nosotros a profundizar en nuestra fe. Porque uno puede irse a los libros de historia y ver ahí dice que Jesucristo vino. No, es innegable, eso no se puede negar. Así que forzosamente tenemos que irnos a la historia. Bueno, entonces, pero para poder entender los temas, tiene que entender uno las palabras. Es bien importante entender el significado de las palabras, porque si no entendemos el significado de las palabras, cada quien va a pensar la idea que trae de la palabra. Por eso vamos a ver primeramente qué significa la palabra iglesia, porque vamos a hablar de la iglesia católica. Entonces, este tema es así, la iglesia católica. Entonces, vamos a ver qué quiere decir iglesia y qué quiere decir católico, para para poder manejar esta palabra en el tema, pues. Y si no, pues no vamos a captar bien. Bien, pues entonces vamos a comenzar con la iglesia. La palabra iglesia quiere decir, en pocas palabras, quiere decir un grupo de personas o un equipo de personas. Alguien viene y forma un grupo de personas. ¿Quién es alguien? Pues Jesús viene. Él viene a dar una enseñanza de parte de Dios y viene a salvarnos a través de ese mensaje de salvación que Él trae. Esas palabras que Él trae son palabras salvadoras. Entonces, Él trae ese mandato de Dios que venga aquí a la tierra para salvar al hombre. Tiene un plan de salvación. Bueno, y ese plan es ese, mandar a Jesucristo aquí a la tierra. Entonces Jesús nace aquí el año 1, como ya sabemos, ¿verdad? El año 1 nace y pues ya sabemos, nace de la Virgen María y crece y a la edad de 30 años, Lucas 3:23, dice que a esa edad comenzó a predicar. En Lucas 3:23 dice así, dice que a la edad que ya pasaba de los 30 años cuando comenzó. Así que, bueno, a los 30 años comenzó a predicar. Esos años son aproximadamente, porque la historia a veces les falla en esos cálculos.
También igualmente el nacimiento, también igual. El año uno, pero más o menos, ¿no? Así es. Entonces, nace, digo, empieza a esparcir su doctrina, su enseñanza que Dios le mandó a toda la gente. Entonces, por mandato de Dios, pues todo lo que hacía Jesús no era cosa de él, sino era cosa que el Padre le enviaba. Y mismo Jesús dice, yo no hago nada por mi cuenta propia, hago lo que el Padre me dijo. Entonces, eh, el plan de Dios es que viniera aquí a la tierra y anunciara la salvación. Y ya estaba profetizado que iba a venir, ¿verdad? Entonces, cuando llega, y ya según las instrucciones que le dio el Padre, entonces él llama a ciertas personas para formar su grupo, para formar un equipo de evangelizadores, un equipo que le ayuden a esparcir su mensaje de salvación a todo el mundo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenía ese mandato por Dios de que viniera y escogiera 12 personas para formar su equipo, para formar su grupo, que después los enviaría a, a extender esas palabras a todo el mundo. Bueno, ese grupo que él formó se llama iglesia, porque iglesia quiere decir congregación. Entonces, ah, Jesús entonces forma su grupo, su iglesia. Eso quiere decir iglesia, congregación o grupo de personas, un equipo de personas. Eh, entonces iglesia quiere decir eso, congregación, asamblea. ¿Ok? Ya, gente captó. Sí. Porque eso vamos a estar manejándolo siempre, siempre. Y siempre que oigamos iglesia, luego uno tiene que ubicar eso, qué es iglesia, para saber, qué es iglesia. Entonces, eso es iglesia. Luego, ¿qué significa la palabra católico o católica? La palabra católica significa universal. Eso significa. ¿Qué quiere decir universal? De todo, para todos. Eso quiere decir universal. Entonces, así que Iglesia Católica quiere decir universal. Así es. Bueno, vamos a continuar. Ahora, ¿cuándo se le comenzó a llamar católica? Es importante eso, porque la iglesia ha tenido varios nombres. Es que esta iglesia ha tenido varios nombres. Entonces, es bueno saber eso. Pero ahorita más adelante lo vemos. Ahorita vamos a continuar. Entonces, estamos hablando de los significados de las palabras, ¿verdad? Hasta ahí vamos. Sí. Entonces, ya dijimos que por qué se llama católica, pues se llama católica porque católico quiere decir de todo el mundo y porque Jesucristo dijo que sus enseñanzas, su doctrina, eran universales para todo el mundo. Por eso, es católico, ¿no? Así que en la Biblia no aparece la palabra católico, eh, pero sí aparece que es la enseñanza de Cristo es para todo el mundo. En Mateo 28, 19, 20 dice eso. Mateo 28, 19, 20. Vamos a ver qué dice. Mateo 28, 19, 20. Dijo Jesús así. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Sus enseñanzas para todo el mundo. Eso quiere decir. Vayan y anuncien. Estas enseñanzas son universales para todos.
de todo, es para todo. Que todos sean mis discípulos, que todos aprendan de mí, que todos aprendan lo que yo quiero enseñarles para que puedan salvarse. Entonces eso es lo que dice Jesús, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. O sea, que toda la gente sea discípulo de Cristo. Cosa que a veces no se hace. Que a veces no se hace por flojera, porque las personas estamos metidas en las cosas materiales y no le interesa a uno mucho lo espiritual. Entonces, las cosas materiales nos traen vueltos locos aquí, las necesidades, todo eso, y hace que nosotros las personas le metemos más interés a las cosas mundanas que a lo espiritual. Entonces, lo espiritual lo dejamos a un lado. Y por eso es que a veces a mucha gente estamos debilitados en la fe, no tenemos suficiente fe. Estamos débiles, no hemos escuchado las enseñanzas de Cristo, que Jesucristo trajo. Porque la fe viene por el oído, viene por la enseñanza del Evangelio. Ahí se despierta la fe. Las personas que no creen, normalmente no han estudiado, ¿no? Quizá algunas sí, pero la mayoría no saben. Eh, Así que por eso la situación está así, ¿no? Que Dios nos ayude a entender las cosas de Dios. Señor Jesús, quédate con nosotros, siéntate con nosotros y explícanos tu palabra, explícanos tu mensaje, tu enseñanza en este momento que estamos dedicando para ti y para nosotros también, que nos va a beneficiar mucho. Amén. Bueno, entonces continuamos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Si hay alguna duda, pregunten. Ok. Bueno, entonces continuamos. Entonces Mateo 28, 19 dice pues que son enseñanzas católicas. Ahora la pregunta sería esta. ¿Por qué en la Biblia no aparece la palabra católico? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón es que los libros de la Biblia solamente se escogieron hasta el año 100. Entonces, hasta el año 100 tenemos los libros del Nuevo Testamento en la Biblia. Y entonces, a la iglesia católica, a la iglesia que Cristo fundó, se le comenzó a llamar católica en el año 107. Así están los libros históricos de la comunidad de Antioquía, que se menciona en la Biblia. O sea que había una parte de la iglesia en Antioquía. ¿Vale? O sea, la iglesia de Antioquía, pues, así como nosotros ahorita decimos la iglesia de Fátima, la iglesia así, en Antioquía había eh, también una comunidad, y ahí se le comenzó a llamar católica en el año 107. Entonces eso no aparece en la Biblia, porque no está, es algo histórico aparte de la Biblia, no es algo que haya aparecido en la Biblia. Si se hubieran escogido más libros, sí, aparecería ahí, pero nomás escogieron hasta el año 100. Del año 100 para acá ya no, hasta ahí decidió la Iglesia Católica escoger los libros que componen la Biblia. No decidió, o sea, no quiso que se escogieran más libros para formar más libros, poner más libros en la Biblia, porque quería que fuera lo más cercano a Cristo, porque Jesucristo murió el año 33, así que lo más cercano a él, no, hasta el año 100 nada más y ya. Y entonces, por eso están aquí. Pero si hay más, pues sí, sí hay más. Si hay más. Imagínate, desde ese tiempo hasta nuestro tiempo, todo lo que han escrito los papas y eh, más cartas que escribió San Clemente de Alejandría y hay muchos libros todavía. Así como al apóstol Pablo escribió cartas también, otros escribieron también cartas.
pero esos ya no entraron en la parte de los libros del Nuevo Testamento, porque ya no escogieron esos. Eso se captó. O sea, ¿por qué motivo no aparece en la Biblia la palabra católico? ¿Cuál es el motivo? Porque la Iglesia Católica se le empezó a nombrar en el año 107, perdón. Así es. Hasta ese tiempo se lo llamó católico. Antes tenía otros nombres que ahorita vamos a ver. Pero vamos a continuar entonces. Ahora vamos a ver. ¿En qué año comenzó a reunir Jesús a su grupo o a su congregación? ¿En qué año comenzó? Bueno, ya dijimos que el año 30 comenzó a predicar. Entonces, pues, más o menos a ese año, el año 30, comenzó a llamar a sus apóstoles, a los 12, para formar su equipo, ¿verdad? O sea, su iglesia. Entonces la iglesia es Jesucristo y los 12 apóstoles. Eso es su iglesia. Así está puesto en la Biblia. Como lo estamos comprendiendo ahorita, así es. ¿Y qué es iglesia? Los 12 apóstoles de Jesucristo. Eh, entonces, y las personas que van adhiriéndose a esa congregación, a ese grupo, eso es iglesia. Esa es la iglesia de Jesucristo. Por eso es que, por eso es que ahora las personas que se salen de este grupo, de la iglesia católica, no son la iglesia de Cristo, porque se salen. Ellos hacen otra iglesia diciendo que son la iglesia de Cristo. Y así engañan a la gente. Y la gente que no estudia, bueno, se deja engañar. Porque no ven, por ejemplo, no ven esta temática que yo estoy dando ahorita. Entonces, hay engaño en eso. Que los que hacen sectas, los que hacen iglesias nuevas, pues o son muy ignorantes o les gusta el dinero. Pues cualquiera de las dos cosas. Si son muy ignorantes, pues es que no saben que está la iglesia de Jesús, cuál es la iglesia de Cristo. Nomás agarran la Biblia y, ay, voy a hacer una iglesia y ya está. Y la Biblia de dónde salió, no me importa. Yo aquí tengo la palabra, yo sí es todo, ya. No me interesan los demás. ¿Sí? Y hacen otra iglesia y ya está. Y va la gente y también, pues, también le siguen, oran y cantan y leen la Biblia y todo. Y la gente, pues, va para allá y ya está. Y así se va reuniendo la gente ahí, ¿verdad? Y y después ven en la Biblia cosas que no están bien interpretadas y empiezan a atacar a la iglesia católica. Entonces dicen, no, es que no es la iglesia verdadera, la de nosotros es la verdadera porque mira, aquí dice esto. Entonces eso sucede. Y por eso hay tantas. Imagínate 50,000. Antes había poquitas, ahorita hay muchas. Y todas dicen tener la verdad. Todo. O sea que hay 50,000 verdades. Pues no, no está bien eso. Está mal eso, ¿no? Así que bueno, entonces la iglesia comenzó, entonces, ¿cuándo comenzó Jesús a reunir su grupo? Pues el año 30 aproximadamente. Así es. Eh, Vamos a ver qué dice Marcos 3:13. ¿No se te ocurre alguna pregunta o alguna duda que tengas? No. 3:13 3:13, sí. dice, Jesús subió al monte y llamó a los que quiso Ajá, y se reunieron con él. ajá. Síguele. ¿Qué más? Así instituyó a los 12, a los que los llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, Sí, sí, dándoles poder para echar demonios. sí. Entonces dice ahí que constituyó a 12, ¿verdad? Y le dio poder. Y dice que para enseñarles, ¿verdad? De 12 al monte, llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Y así instituyó a los 12
a los que llamó también apóstoles. ¿Qué quiere decir apóstol? Apóstol quiere decir enviado. Así es. Empezó a formar a los que iba a enviar después a predicar. Eso quiere decir apóstol, enviado. Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Así es. Dándoles poder de echar demonios. Estos son los 12 y ya empieza a relatar los 12. Ahí dice, ¿no? Entonces, para que estuvieran con él. ¿Cuántos años estuvieron con Jesús? 3 años. Y a él les explicaba detalladamente. A la gente, Dios daba sermones, Jesús daba sermones a la gente así, a la gente en general, pero después a ellos, de una manera muy personal, los instruía. Y también a los que se iban adhiriendo al grupo, iba adhiriéndose más personas más al grupo ahí. Cuando uno ve la Biblia, vamos fijándose que se adhieren más, al grupo de Jesús. Después Jesús, en un momento determinado, durante esos 3 años que predicó, después cuando en un momento determinado Jesús le dice a Pedro, a uno de sus discípulos, que va a fundar su congregación, su grupito, en él. ¿Ves? En él va a ser el líder de esa iglesia, de ese grupo. Su líder, el que los dirige, el coordinador, así, ¿ok? ¿Vamos bien? Sí. Okay. Entonces él va a ser el coordinador, el que va a dirigir el grupo. Bueno, ok. Entonces, ya sabemos que Jesucristo predicó 3 años, ¿verdad? Nada más. Entonces, el año 33 murió. Resucitó también, ese mismo año. Y ya para ese tiempo, pues ya estaban los apóstoles bien empapados, ya estaban bien adiestrados, ya tenían la enseñanza de Jesús, todo lo que les dije en esos 3 años, ya estaban preparados para predicar. Entonces Jesús ya los envía a predicar antes de irse, ¿no? Resucita, y ya que resucita, se les aparece y ya les dice, vayan por todo el mundo y prediquen. Así, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y les derramó el Espíritu Santo para que tuvieran la ayuda. El Espíritu Santo vino a quedarse en lugar de Jesús, pero el Espíritu Santo no se ve. Jesús sí se ve, pero el Espíritu Santo no se ve. Entonces, eso es por fe. Por fe creemos que el Espíritu Santo está con nosotros. Aunque el Espíritu Santo nos da experiencias de su presencia. Cuando uno va a un querigma, ahí el Espíritu Santo se muestra a nosotros, en el querigma, en un retiro de un querigma. El objetivo del querigma es eso, que experimentemos la presencia de Dios, la presencia de Jesús, el poder del Espíritu Santo, bien, y se experimentan como Él quiere que experimente cada persona. Así es. Entonces, a partir de ahí, los apóstoles pues comienzan a predicar. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Vamos a ver cómo escogió Jesús a este líder, a este que se iba a quedar encargado de su iglesia, de su grupo. Y eso lo vemos en Juan 1:40-42. Juan 1. 40-42. Ajá, ¿qué dice? Andrés, el hermano de Simón Pedro, era una de los que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Ajá.
Encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Ajá. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Así es. Ese fue cuando lo encontró. O sea que cuando estaba llamando a cada uno, ¿verdad? Dice que Andrés era hermano de Pedro y lo llevó con Jesús. Y Jesús le cambió el nombre, porque se llamaba Simón. Bueno, tú ya vas a entrar conmigo, ok. Tu nombre que tenías, olvídate. Ahora vas a ser roca, ahora vas a ser piedra. Porque tenía un plan, Jesús ya sabía, ya tenía ese plan de que él iba a ser su líder. Ya tenía ese plan. Por eso le dijo, tú te vas a llamar piedra. ¿Por qué? Porque con las piedras se construye. No sé, que eso es, Sí. con la construye se construye, entonces por eso más adelante va a decir eso, ¿no? Le va a dejar su iglesia. Eh, Así que bueno, ya tiene ese nombre. La palabra de eso de piedra, eso quiere decir un líder, este, así. Eh, por ejemplo, Jesucristo es la piedra principal. En la Biblia se ve en otra parte que Jesucristo es la piedra principal, o sea, es el líder por excelencia, es el jefe, ¿ya? Es el Señor. eh, Así que, pero Pedro también es piedra, porque Jesús le dice así, porque le iba a encargar una misión a Pedro, por eso le puso piedra. Ya después veremos, ya vemos después en Mateo 16, 18 lo que dice. Esta palabra que está aquí no les gusta a los que no son católicos. Quisieran arrancarla de aquí de la Biblia, porque con esto se desenmascaran, se les quitan las mentiras. Y dicen, Dice, y ahora yo te digo, ajá, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra sería imposible para ustedes. otra vez no, a ver, otra vez ahí, el último. Lo haces en la tierra, ¿qué? Lo que ates en la tierra. ¿Qué tal? Quedará atado en el cielo. Así Sí. debes decir. Mateo 16, 18, 19, ¿verdad? No, sí. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y Ajá, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ajá. Así es. Entonces ahí le da Jesús el poder a Pedro. Ahí le da la autoridad. Dice que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, mi congregación. ¿Acuerdas el significado de iglesia? Congregación. Dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi congregación, mi grupo de personas, ¿verdad? En otras palabras, tú vas a ser el coordinador, tú vas a ser el que quiere, ¿verdad? Eh, Así, y luego dice, a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos, las llaves, te estás dando poder. ¿Sí? Y luego dice, lo que ates en la tierra le está dando el poder amplio, que está tratado en el cielo. Entonces le da a Pedro, le va a dar poder, pues, ¿sí? Le está dando poder. Así que díselo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Él tiene la llave del reino de los cielos. ¿Cuál reino de los cielos? El que trajo Jesús aquí a la tierra y el que está ahí arriba también en el cielo. Y Jesucristo vino y trajo su reino aquí en la tierra. Entonces Pedro tiene la llave para que nosotros entremos a ese reino. ¿Ya? Y entrando a este reino, pues después nos vamos al otro reino, que está el definitivo, que está en el cielo. Bien, entonces ahí dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, si notamos, hay una iglesia de Jesús.
No hay muchas. Dice mi iglesia, no dice mis iglesias, sino dice mi iglesia. Hay hay un grupo de personas, un equipo de personas de Jesús. Entonces, una congregación de Jesús. Entonces, esa congregación de Jesús, ¿dónde está? También está en la historia. Aparte de lo que dice aquí la Biblia, también está en la historia. Si las personas buscan en una enciclopedia Iglesia Católica, verán que la enciclopedia, que no tiene nada que ver con la religión, te dice Jesucristo fundó esta iglesia el año tal, así. Entonces está dentro de la historia también. Nadie puede decir, no, es que no es cierto que la iglesia, que no es no, la iglesia que Cristo fundó, no ven la historia. Generalmente todas las personas que son engañadas no saben de historia esto. Si acaso vieron en la escuela o algo, pues se les olvidó. Así es. Porque aún en la escuela, en la secundaria y a veces en la primaria, hablan de la iglesia católica para echarle lodo. ¿Eh? Ah, la iglesia católica es esto. O sea, pero reconocen que es la iglesia de Cristo. ¿Sí? Eso favorece. ¿Por qué? Porque ven que hay una iglesia y con esa iglesia, pues la que Cristo fundó. ¿Ok? Entonces, aunque le echen cosas que están así, pues de todas maneras con eso se nota que hay una iglesia que Cristo fundó. ¿Sí? Que que ha tenido sus errores, pues sí, porque son hombres los que integramos la iglesia, no somos unos ángeles, así es. Y claro que eso no es excusa para que uno haga lo que le da su gana, ¿no? Porque uno tiene que portarse lo mejor posible. Hay católicos malos y católicos buenos, así es. Bueno, entonces pues eso dice Jesús aquí. Entonces ahí vemos pues que hay una iglesia de Jesús en esa parte de la Biblia, no lo dice claramente. Y si después le seguimos la pista, cómo va caminando esa iglesia, que ese es otro tema también, cómo se fue desarrollando la iglesia, otro tema larguito, pues ahí vamos viendo, ¿ya? Empezó así, después así, después así, después así, ahí va caminando, caminando. Así, contextos bíblicos, todo eso. Eh, bien, ¿no hay alguna duda ahí? No. Ok. Algunas personas que no son católicas dicen, para afirmar lo que ellos quieren afirmar, dicen, no, es que cuando Jesucristo dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, está diciendo así, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así, tú eres Pedro y sobre esta piedra, y se está señalando a sí mismo, pero eso es un invento porque la Biblia no dice así. Es un invento que hacen ellos para ver, a ver qué sacan, a ver si la persona se convence por lo que está diciendo. Pero más adelante dice, a ti te daré las llaves del reino del... No dice a mí me daré las llaves del reino de los cielos, sino dice a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que haces en la tierra quedará en el cielo. Así. Eso no es correcto, pues. Pero siempre buscan cosas así para tratar de convencer a las personas y a veces las personas creen. ¿Sí? ¿Okay? Porque abundan las personas creídas, abundan, así es. Así que bueno, eh, vamos a ver ahora otra parte de la Biblia donde Jesús le deja a Pedro su iglesia, su congregación o sus ovejas, también se le puede decir así. Ya cuando Jesucristo resucita y que se está despidiendo de ellos para ya no volver, porque va a volver otra vez, pero hasta el fin del mundo. Cuando ya se está despidiendo de ellos, vamos a ver qué pasó. Está resucitado Jesús y va a suceder algo aquí. Vamos a ver en Juan 21, 15, 17. ¿Vamos bien? Sí. Bueno. Juan 21, 15, 17.
dice, cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pero se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Muy bien. Entonces, ahí esas palabras que Jesús está diciendo le está encargando a Pedro sus ovejas. Porque en la Biblia se le llama ovejas a las personas que siguen a Jesús. Así se le llama. Él es el pastor y nosotros las ovejas. Así en la Biblia se le dice a las personas que siguen a Cristo. Las personas que se integran a la iglesia que Cristo fundó. Eso se le llama ovejas. ¿Por qué? Pues porque así es un modo de entender para aquellas personas que manejaban muchos rebaños de ovejas, ¿no? Que el pastor tenía un montón de ovejitas y las sacaba a alimentar todos los días al campo, ¿no? Y Jesús compara eso, yo soy el pastor, ustedes las ovejas, yo las saco a pasear a ustedes, o sea, ¿sí me explico? Sí, Ah, ok. También, por eso le decía a Pedro, apacienta mis ovejas. Dice, por 3 veces le dice, ¿no? Me amas, entonces apacienta mis ovejas. Eso le está reafirmando lo que ya le había dicho anteriormente. ¿Qué le había dicho anteriormente? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, mi rebaño, mi congregación, mi grupo de personas. Ahora ya le está reafirmando eso, ya se va, se lo está reafirmando. Cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas. Cuídalas, apaciéntalas, es decir, dales de comer, aliméntalas. Así es. ¿Cuál alimento? Pues la palabra de Dios, la enseñanza de Cristo. Así es que, bueno, eso es. ¿Sí entendimos eso? sí. Entonces Jesús deja a Pedro su iglesia o su congregación. Bien. Ahora vamos a ver por qué actualmente se le dice a- al sucesor de Pedro, ¿por qué se le dice Papa? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué se le dice Papa? ¿Por qué no se le dice nada más Pedro? Bueno, se le dice Pedro también, pero normalmente se le dice Papa. Eh, la palabra Papa significa padre, eso es lo que significa, padre. Y en la Biblia se le llama padre al sirviente, dice aquí así, en la Biblia se le llama padre al sirviente, mayordomo o administrador de la casa del rey, así se le llama, padre, al administrador de la casa del rey. Eh, y a él se le entregan también las llaves eh, de ese reino. Pero en ese tiempo la gente estaba acostumbrada a los reinos, ahorita no, ahorita son presidentes, ¿no? Pero en ese tiempo eran los reyes los que gobernaban. Entonces, eh, en la Biblia se le llama padre al sirviente o al mayordomo o al administrador de la casa de David. ¿Sí me capta? Ok. Entonces a esa persona se le entregaban las llaves del pueblo, de Dios. ¿Sí? Así lo vemos en Isaías 22, 19, 22. Y Isaías 22, 19, 22. El Antiguo Testamento. Este pueblo pues estaba acostumbrado a eso, a escuchar eso, ¿no? Para nosotros no, pero para ellos sí. Isaías
22, 19, 22. Algunos protestantes, algunos católicos dicen que no se le debe llamar padre a nadie. Y aquí, 22, 19, 22. ajá, pero ese es otro tema también que hay que tratar. Vamos a ver qué dice ahí entonces. Dice, te destituiré de tu puesto y te quitaré tu cargo. Sí, Aquel día llamaré a mi servidor. Eliaquim dijo, hijo del Cías, le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo, y será un padre para los habitantes de Jerusalén. es un padre. Así se conocía al sirviente, al mayordomo se le conocía como padre. Toda la gente le decía, tenía que decir padre. Al, al, al administrador del rey. ¿Lo que más? Y para la familia de Judá, pondré en sus manos la llave de la casa de David. Ajá, las llaves del reino de los cielos. ¿Y lo que más? Cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando cierre, nadie podrá Es abrir. decir, tiene autoridad para abrir y cerrar. O sea, te daré las llaves de lo que haces aquí, va a quedar atado allá, y lo que desates queda atado. Entonces, por eso se le dice papa. Así es. Porque papa quiere decir padre. Eh, bien. Y es que Jesús ocupa el lugar, Jesucristo es el hijo de David, del rey David. Así se le dice, aunque no sea hijo legítimo, sino que así se manejaba esto. El descendiente del rey David es Jesús, por descendencia. Entonces estaba profetizado que Jesucristo iba a ser, se le decía así, el hijo de David, del rey David, ¿verdad? Y que heredaría el trono de David su padre. Así que David, el rey David, gobernaba el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento. Entonces ahora Jesucristo viene y va a heredar ¿cómo se llama? El reinado de su padre David. Así lo dice la Biblia. No porque sea padre de él, sino por descendencia. Por descendencia, sí, me explico. Sí. Ah, bueno. Entonces, por eso es que aquí habla de el rey, ¿no? Y entonces, ¿quién es el rey? Jesús. ¿A quién le da las llaves? A Pedro. ¿Verdad? Y le dices lo que haces. Entonces, y el pueblo, pues le va a decir Padre, como dice la Biblia. Así que Jesús es el rey que da las llaves y el poder a su servidor, a Pedro. Así es. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 3, 7, 8. El último libro de la Biblia. Apocalipsis 3, 7, 8. Dice, o 3, ¿no? Dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, así habla el santo, el verdadero, el que guarda la llave de David. Si él abre, nadie puede cerrar, y si cierra, nadie puede abrir. Ya está. O sea que, ¿quién es Jesucristo? ¿Verdad? Dice así habla, dice el que tiene, así habla el santo, el que verdadero, el que guarda la llave de David. Si él abre, nadie podrá. ¿Ok? Entonces, es Jesús el que da las llaves a Pedro, esas llaves que él tiene para abrir y cerrar. Bueno, pasamos a otra sección. ¿Esa sección ya se entendió? Sí. Bueno, continuamos con otra. Ahora vamos a ver cuántos nombres ha tenido esta iglesia, la iglesia católica, cuántos nombres ha tenido. Ha tenido varios nombres. Uno, el camino. Después, cristianos. Y también los judíos le llaman secta. Y luego católica. Todos esos nombres han tenido. Este,
Le decían el camino porque Jesús decía yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces le empezaron a llamar así los del camino. Así que cuando veían al grupo de personas que seguían a Cristo, decían ahí van los del camino, porque ellos decían es del camino, Jesús. Entonces, así le decían, y eso se ve en Hechos 9:2 y en Hechos 19:23, en esas dos partes. Hechos 9:2. Dice, y le pido poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, Así es. hombres y mujeres, y llevarlos. A cuantos seguidores del camino encontraran, ¿de cuál camino te seguían? Pues al de Jesús, que había persecución, entonces a todos los del camino agárrenlos, decían. 19:23 después, adelante. Fue en ese tiempo cuando se produjo un gran tumulto en la ciudad a causa del camino. O sea que sí hubo un gran lío ahí a causa del camino. ¿Cuál camino? Ah, bueno, es que los que seguían a Cristo y los que estaban opuestos, ¿no? Un problema ahí. Dice el motín de los orfebres, y dice ahí, este, eh, dice aquí, después de todos estos acontecimientos, en el número 21, Pedro tomó su decisión, eh, Pablo tomó su decisión en el Espíritu de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Y decía, después de llegar allí, tengo que ir también a Roma. Envió a Macedonia a dos de sus auxiliares, a Timoteo y a Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo más en Asia. Fue en ese tiempo cuando se produjo un gran tumulto en la ciudad a causa del camino. O sea, hubo un problema ahí, un platero llamado, o sea, que los persiguieron, pues, es un lío ahí, a causa del camino. Porque ahí estaba un señor que fabricaba estatuillas de los dioses falsos. Y entonces, como él tenía un negocio de eso, pues no quería que estuvieran dando lata a los apóstoles ahí con una nueva religión, creyendo en Jesús y que dejaran los ídolos. Pues no le convenía. Por eso es que pasó eso, ¿no? A causa del camino. ¿Cuál camino? El que seguían los apóstoles. Es decir, Jesucristo, el camino, la nueva doctrina, la nueva enseñanza que había, porque estaban los judíos, ¿verdad? Pero Jesucristo, que era judío también, ya traía una enseñanza nueva, ¿ok? Entonces a ellos no les gustó eso. Eso es un tumulto a causa de ese camino, o sea, de esa religión, a causa de lo que Jesús predicaba. Bueno, así es. Eh, Después se le llamó cristianos, eso lo vemos en Hechos 11:26. Ahí mismo, donde se le llamó cristiano, después se le llamó católico, que fue en la iglesia de Antioquía. Hechos 11:26. Dice, ¿Qué y dice? apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente. Y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Ajá. Ahí mismo en Antioquía, después se le comenzó a llamar católica, pero hasta el año 107. Bueno, y también se le llamaba secta, Hechos 24:2-5. Adelante.
Hechos 24, 2, 5. 24, 5. Dice, fue llamado Pablo y Tértulo empezó su acusación. Excelentísimo Félix, gozamos de gran paz gracias a ti y las reformas que supiste promover para bien de esta nación. Todo esto lo reconocemos de mil maneras y en cualquier lugar te estamos plenamente agradecidos. Pero no quisiera abusar más de tu tiempo y solamente te ruego que nos escuches un momento con tu acostumbrada comprensión. Nos consta que este hombre es peor que la peste, crea divisiones entre los judíos de todo el mundo y es un dirigente de la secta de los nazarenos. Es un dirigente de la secta de los nazarenos, o sea, de la iglesia pues, que Cristo fundó. Así que por eso se le llama secta. ¿Y por qué se le llama secta? ¿Qué quiere decir secta? Secta, se le llama secta a un grupito que sale de una iglesia principal. A eso se le llama secta. Se divide, pues. Por ejemplo, Jesús era judío. Los judíos no quisieron seguir a Jesús. ¿Verdad? Muchos no lo quisieron seguir. Entonces él formó su grupito. Entonces, secta. Pues, se puede formar, ¿no? Entonces, por eso se le llama así. No, ahora ya no se llama así porque ya no es, ya ahora es una iglesia principal. Los que se salen de ahí sí son sectas. ¿Sí? ¿Me explico? Ujú. Ok. Entonces, por eso es que se le llama sectas a todos los que se han salido de la iglesia católica y forman otra iglesia. Son sectas. Porque no quiere decir que sea algo horrible. No, no. O sea, porque a veces usan la palabra de secta así para decir cosas que son, andan con otras ondas raras, ¿no? No, no. Secta, cuando nosotros decimos secta, se refiere a las personas que se salen de la iglesia católica y hacen otra iglesia. Aparte de eso. Así es. Y bueno, y ahora la otro nombre de católico pues está en el año 107. Y eso no está ahí porque está en la historia. No está ahí. Así que eso se consulta hasta en el Google. Ahí se pone el año 107 se le comenzó a llamar católica. Y ahí dice sí, ahí sale. Que así es. Y hay cartas escritas, manuscritos pues de ese tiempo. Así que pues ya vimos aquí como que ha tenido 4 nombres, ¿verdad? Sí. Camino, cristiano, secta y católica. Así es. Ahora vamos a ver que esto yo creo que ya se lo saben, ya por lo que hemos estudiado ya saben. Entonces, ¿cuándo nació la Iglesia Católica? En el año 30. Así es, el año 30. Ahí nació la Iglesia Católica. Y desde ese año hasta nuestro tiempo está con la promesa de Jesús. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20, así dice. Le dijo a su grupo, no le dijo a una iglesia extraña, sino a su iglesia. Porque eso lo usan los protestantes también. No, mira, aquí dice que Él va a estar con nosotros todos los días. Agarra para ellos. Todo es para ellos, es para la iglesia que Cristo fundó. Pero como la gente no sabe, pues la, la tuercen, la engañan, ¿no? Entonces, la iglesia católica comenzó todo el año 33, cuando muere Cristo. Vamos a ver un poquito cómo comenzó a crecer esta iglesia. Hechos 2, 1, 3. Cómo comenzó a crecer esta congregación. Este grupo de cómo fueron aumentando más personas ahí, adhiriéndose a la iglesia más personas. Hechos 2, 1, 3. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno Hasta de ahí. ellos. Bueno, hasta ahí, ok. Ahí está bien el Espíritu Santo. Ahora pásate eh, hasta el 19. eh, hasta el versículo 19. Ok.
Estábamos en el 2, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Dónde estamos acá? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? Bueno, este es el 19. ¿Qué dice el 19? Vamos a ver. ¿O me equivoqué ahí? Dice, haré prodigios arriba en el cielo. Sí, creo que es el mismo. No. Es el capítulo 19. Capítulo 19. Capítulo Hechos 19, 19, 23. 19:23. Ajá. Fue en ese tiempo cuando se produjo un gran tumulto en la ciudad a causa del camino. Ah, caramba, me equivoqué yo aquí. Sí, estoy equivocado, me equivoqué. ¿Dónde voy? 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 Nos devolvemos otra vez hasta Hechos 2, 1, 3. Dice aquí así. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se fueron posando sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, Pedro comienza a predicar ahí. Vamos a ver hasta hasta el 41 ahora. Nos ubicamos al versículo 41. De ahí. Los que acogieron la palabra de Pedro, cuando comenzó a predicar Pedro, se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Eso fue una avalancha de personas que se acercó que se unió a la iglesia por la predicación de Pedro. Después de que vino el Espíritu Santo sobre él, comenzó a predicar, ahí lo dice, y después que predicó, se unieron 3,000 personas a esa iglesia que Cristo fundó, a esa congregación. Y si le sigue uno viendo todos los hechos de los apóstoles, ahí va uno viendo cómo va creciendo. Así es. Luego van haciendo comunidades, aquí y allá. La iglesia de Éfeso, la de los Corintios, la de los romanos, la de Filipenses, bueno, todas las más van haciendo comunidades ahí. Pues ese es otro tema, ¿eh? Así que, bueno, Jesucristo prometió estar con su iglesia, entonces, todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es que cuando alguien dice así, cuando dicen, la iglesia católica, como ha tenido errores y esto y esto otro, ya no es la de Cristo, se echó a perder. Ya no es, porque miren lo que hizo, no sé qué, bla, 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 ¿no? Ok, y yo les digo así, ¿y entonces quiere decir que Jesucristo mintió o qué? ¿Por qué? Miren lo que dice aquí. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. ¿Se equivocó? O dice, bueno, nada más hasta cierto tiempo voy a estar con ellos y después va a surgir otra, la de ustedes. Pues no dice eso en la Biblia. Jesucristo quedó de estar con su iglesia todos los días hasta el fin de la historia. Y por eso está, ya tiene 2000 años. Y aquí está todavía. Y ha tenido pues persecución, parece que ya se termina y surge. Parece que surge. No se va a terminar, es una promesa de Dios. Que no, el infierno, o sea, el diablo no le va a hacer nada. O sea, va a salir adelante. Bien. Entonces, pues, hasta ahí vamos bien. Sí. Ok. Está bien. Ok. Ahora, entonces la Iglesia Católica nació el año 33. ¿Cuándo comenzaron a nacer las iglesias que no son católicas? Hasta el año 1517. 1517, 1520, por ahí así.
un monje de la Iglesia Católica llamado Martín Lutero fue el que empezó a hacer esto. Empezó a hacer esto porque vio que en la Iglesia había ciertos errores. Eso lo dice también la historia. No es cosa que también dice la historia. Y también lo dice la Iglesia Católica en sus libros de historia. Porque la Iglesia Católica tiene la historia de la Iglesia y no esconde nada. Ahí está lo que hizo el Papa fulano y lo que hicieron. Ahí está, escrito. No esconde nada. Entonces, el monje Martín Lutero, se salió de la Iglesia por muchas razones. Una de ellas era esta, que él quería casarse. Esa es una. Hizo su voto de no casarse para hacerse monje y después dijo que quería casarse, ¿no? Entonces, como no podía casarse, bueno, ese es un pretexto para salirse. El otro es que en la iglesia había un cierto grupo de sacerdotes que estaban haciendo cosas malas, que estaban vendiendo hacia algo así como el cielo. Dame tanto dinero y ya te ganaste el cielo. Sin autoridad de la iglesia, de la jerarquía. Ellos lo estaban haciendo así, porque eso no está escrito en la Biblia, ni en el catecismo de la Iglesia Católica está eso escrito, que puede uno hacer eso. Eso no es correcto. Entonces, ellos estaban haciendo eso, ¿verdad? Entonces, cosa que después el Papa mandó que estos sacerdotes, ¿qué pasó? ¿No? Bien. Entonces, pero también ha habido papas que se han portado mal, también, o sea, ha habido de todo en la iglesia. Lo que se ha conservado es la fe en Jesucristo, eso se ha conservado. Y en eso no se equivoca la iglesia. Por eso que tenemos la Biblia aquí. Porque en las cosas ya doctrinales bien profundas no se equivoca. Se equivocan en este aspecto, en que van a pecar las personas porque son pecadores. Todo el mundo pecamos. Nadie está limpio. Eso lo dice Juan 1, primero de Juan 1:10. Dice que aquel que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Así que nadie podemos decir yo no tengo pecado, porque nos volvemos mentirosos. Y dice, primero de Juan 1:10 dice así, el que dice que no tiene pecado, le dice a Dios que es mentiroso él, y que nosotros, y también nosotros somos mentirosos, porque no reconocemos que tenemos pecado. Entonces, todo, así es, todos tenemos pecado. Y tanto en la iglesia católica como en la iglesia que no son católicas, también hay ahí pecado, porque son hombres. Aquí hay borrachos, allá también. Aquí hay ladrones, allá también. Entonces, eso, así es. Ahí hay gente buena, acá también. O sea, hay de todo. Y Jesucristo dijo así también. Dice que en la iglesia hay bueno y malo. Jesús lo dijo así, en las parábolas. Y una parábola del trigo y la cizaña. Es el reino de los cielos. Dice, es como un hombre que siembra buena semilla en su campo. Viene el enemigo y siembra mala hierba. Crece la mala hierba y también el trigo. Y luego dicen los que van a cosechar, los que están cuidando el campo. ¿Quieres que la arranquemos? No, dice, déjenla así. Ya después, ya cuando usted dé fruto y todo eso, ya arrancamos la que no sirve y la quemamos. Y la otra, pues nos la llevamos. El grano bueno lo llevamos. ¿Qué significa eso? Que en la iglesia hay trigo malo y hierba buena y hierba mala. No hay que arrancarla, no, ¿por qué? Porque después se pueden arrepentir. No sé si me explique. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, así es. Si nosotros vemos todas las cartas del apóstol San Pablo, en muchas de las cartas del apóstol San Pablo, está corrigiendo a las comunidades. ¿Por qué? Pues porque hay pecado ahí. Entonces, pensar que la iglesia es angelical y blanca y no tiene ni pecado, está mal, eso no es correcto. Y eso es como engaña a las sectas, a la gente. Véngase para acá, nosotros aquí no tenemos pecado, aquí somos santos, aquí eso no hay. Y la gente cree, eso cree. Así es que bueno.
Entonces Martín Lutero hizo eso, ¿no? Una de las cosas engañosas que dijo Martín Lutero fue esta, que nos parece muy bien a todos según el sentido común de la persona. Él decía esto: cualquier persona puede entender la Biblia porque el Espíritu Santo le inspira. Ese era su lema. No necesitas tú que la Iglesia Católica te explique, o el Papa, no, no. Tú puedes por tu propia cuenta interpretar la Biblia porque el Espíritu Santo te inspira. Y uno se pone a pensar, ¿será cierto que el Espíritu Santo inspira? Pues sí, sí es cierto, es cierto. Pero no nada más hay Espíritu Santo, también hay Espíritu no Santo. Entonces te puede inspirar el Espíritu Santo o el Espíritu no Santo, cualquiera de los dos. Entonces por eso es que la iglesia tiene que decir lo que es bueno, lo que es malo, lo que esto no es, y esto sí, porque ella es la que encargada de interpretar correctamente la Biblia. Y nadie puede interpretarla por su propia cuenta. Nadie. Porque si la interpreta por su propia cuenta, va a caer en errores. ¿Qué hago yo para hacer un tema? Yo tengo que ver qué dice la iglesia. ¿Qué dicen los documentos de la iglesia? Así es. Para no caer en errores. Así que uno tiene que basarse en eso, siempre. ¿Qué dicen los documentos de la iglesia? El documento del concilio, el catecismo, ¿sí? Y así, no hay pierde, no se pierde uno. Porque a veces a ciertos sacerdotes se salen, ¿eh? Yo decía eso, entonces no hay infierno, dicen. ¿Qué? ¿Cómo que no hay infierno? Pues la Biblia lo dice claramente, se salen. Y lo dice la iglesia que sí hay. Entonces, ¿por qué dicen que no? Porque se salen. Y si no está uno, ¿cómo puedo decir? Si no está uno bien instruido, pues dijo el padre que no había. O sea, nos vamos mal. Así es. Este, eso puede suceder y yo los he oído. Y también les he dicho que no es correcto lo que dicen. Bueno, ok. Entonces, ah, entonces vemos que aquí nació esto. Entonces, Martín Lutero decía eso. Y la gente le creyó. Por eso es que lo siguió mucha gente, ¿no? A él. Entonces ya hizo su grupo él. Toda la gente que siguió a Martín Lutero formó su grupo, sus seguidores. En otras palabras, formó su iglesia, pues. Porque iglesia es una congregación, es una asamblea, es un grupo de personas. Siguen a Martín Lutero. Martín Lutero dice, no, la iglesia católica ya no, ahora la mía. Esta sí va a ser la buena. ¿Sí? Así que, porque a mí me inspira bien el Espíritu Santo y bla, 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 y todo eso. Y mucha gente lo siguió. Pero como traía ese lema, que cualquier puede interpretar la Biblia, según él, estaba bien, ¿no? Pero al rato surgió otro grupo de ahí mismo de ellos, donde dijeron lo mismo, no, es que a nosotros nos inspira el Espíritu Santo, mejor él no. Él está mal, a nosotros sí nos inspira mejor y hacen otro grupo. Y así empezaron a salir un montón, hasta nuestro tiempo, que siguen saliendo más, por tener ese lema. Pero eso no es correcto. La misma Biblia dice, en 2 Pedro, vamos a ver 2 Pedro, que dice, vamos a ver, 2 Pedro, 2 Pedro 3, 2 Pedro 3, 16. Dice, e insiste sobre esto en todas sus cartas. Ajá. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también que los demás, con las demás escrituras. Está hablando de la Biblia, el apóstol San Pablo. Está hablando de que hay cosas difíciles de entender, que porque tienen poca firmeza en la fe, interpretan de otro modo, torcidamente, para su propio daño.
O sea que una persona que está leyendo la Biblia, estoy leyendo la Biblia y le estoy entendiendo bien. Cuidado, porque si no la interpretas bien te va a hacer daño. Si no está bien interpretada va a hacer daño. No, aquí lo dice. Dice, como lo hacen también con las demás escrituras. No nada más con las cartas del apóstol, sino con todas las escrituras. Entonces, por eso, uno cuando lee la Biblia y que hay cosas difíciles de entender, hay que ver qué dice la iglesia, a ver cómo, para que nos oriente y así ya es otra cosa. Ahora pásate ahí a 2 Pedro 1:20, atrásito. A Martín Lutero le faltó que leyera esta parte de la Biblia, y si la leyó se la pasó de alto. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura, profecía quiere decir, es la palabra de Dios. Ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Así que ninguna, no se puede interpretar por cuenta propia. Ese fue el error de Martín Lutero, ¿verdad? Pero, claro, aparte tenía otras cosas, como eso de que se quedara a casar, pues, o sea, tenía muchas cosas, ¿no? Y y empezó a atacar a la iglesia diciendo que había pecado en la iglesia, que esto, pues la iglesia así es. O sea, empezó a decir, no, es que hay mucho pecado. Pues, ciertamente en ese tiempo había esas cosas. Ahorita también ahorita hay. Si vemos en las noticias, el Papa ahorita, ¿qué pasa con las personas esas que abusan de los niños, sacerdotes? O sea, también hay pecado. Si es que siempre ha habido pecado. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hay que aguantar el pecado? No, hay que denunciar lo que está mal y hay que corregirlo. No es que digo, no, no, no. Y eso es lo que está haciendo el Papa. Está viendo a ver qué está haciendo para sacar eso. Sí, es. Bueno, yo creo que con esto terminamos. Este, ¿Hay alguna duda? No, ¿Está bien? sí estuvo claro. Bien, ahora vamos a ver, vamos a hacer una prueba a ver cómo vamos. Eh, eh, ¿Cómo sabemos que la Iglesia Católica es la Iglesia que Cristo fundó? Porque cuando le dijo a Pedro sobre te llamaré Pedro porque significa piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ajá, Y pues él le dio las llaves del reino de los cielos y dijo que lo que él desatara en la tierra pues quedaría atado en el cielo. bien, bien. Esa es la cita básica. Eso es la cita básica. ¿Y por qué se le llama católica si no está en la Biblia? Porque es para todos, universal. No, no, no. ¿Por qué se dice católica Si no si está en en la la Biblia. Biblia no está la palabra católica? Porque los libros se tomaron hasta el año 100 y se le empezó a nombrar católica en el año 107. Así es, así es, muy bien. Eh, bueno, ok, vamos a ver qué otra pregunta. ¿Qué significa la palabra iglesia? Congregación ¿Qué significa la palabra católica? universal. Ujú. Eh, ¿En qué año comenzó Jesús a reunir a su grupo, a sus apóstoles? En el año 30 aproximadamente. ¿Cuántos años predicó Jesús? 3 ¿A cuántos apóstoles reunió Jesús para formar su equipo, su iglesia? a 12. Ujú. Eh, ¿Qué quiere decir, qué quiere decir piedra o roca o Pedro? Ah, ¿Por qué le puso Jesús así a Pedro? ¿Por qué le cambió el nombre? porque él ya sabía que él iba a ser como su descendiente y pues le puso Pedro porque significa piedra y las piedras se usan para construir. Ajá, su representante, bueno, muy bien. Eh,
¿Cuántos nombres ha tenido la Iglesia Católica? 4. Era el Camino, Cristianos, Secta y Católica. Católica. Ujú. ¿En qué año nació la Iglesia Católica? En el año 30, cuando Jesús empezó a predicar. Bueno, se puede decir así, también se puede decir el año 33. Las dos cosas se puede decir. Porque el año 33 ya no está Jesús y comienza a caminar la iglesia sin Jesús, con el Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo prometió Jesús estar con su iglesia? Hasta el fin del mundo. ¿Cuándo comenzaron a nacer las iglesias protestantes? En el año 1517, 1520. Así es. Muy bien. Bueno, pues aquí está. Yo diría que una cosa bien importante